Dicen que estas son las mejores vistas de la que para muchos es la ciudad más sagrada del planeta. Desde la explanada del Monte de los Olivos, en Jerusalén, arranca el programa más mágico de la temporada en Aragoneses por el mundo. Hoy nos hemos propuesto visitar hasta 4 países diferentes en los que los Reyes Magos han dejado su propia huella, empezando nada menos que en el kilómetro cero de toda esta historia. Esa estrella de plata marca el lugar donde Jesús nació. Aquí estamos en el auténtico portal de Es Belén. la estrella fue donada por los Reyes Católicos. ¿Se imaginan un lugar en el mundo en el que siempre fuera Navidad? Pues existe. En la calle San Gregorio Armeno de Nápoles, sea el mes del año que sea, los Reyes Magos siempre están presentes. Aquí tienes todo tipo de cosas que puedes añadir al Belén, pues hay desde comida, pescado, pan, pasta, aquí hay jugadores de fútbol, hay cantantes, está Freddie Mercury, está Ronaldo ahora que como ha venido a jugar a la Juve, pues... La espectacular Catedral Gótica de Colonia es la más alta de todo el mundo y aquí, en Alemania, hay uno de los grandes misterios de un día tan especial como este. Lo que te quería enseñar era este relicario. Se dice que aquí están enterrados 3 sabios de la antigüedad y que incluso hay gente que aseguraba en su momento que podían ser los 3 Reyes Magos. Y en Versalles dicen que se creó el pastel que recorre muchos hogares del mundo en esta época del año, el tradicional roscón de Reyes. Aquí en 1684 es donde nace el roscón de Reyes. ¿Con cuál os quedáis? Yo me quedo con nuestro roscón. Me quedo con el español, pero este también se puede disfrutar. Hoy tenemos la ilusión de llevarles por todo el planeta para descubrir si han sido buenos 4 de los aragoneses por el mundo en el especial Reyes Magos.